Que el Señor les siga bendiciendo y protegiendo y cuidando, restaurando, sanando, edificando sus vidas espirituales, fortaleciendo sus vidas emocionales, consolándoles. El Espíritu Santo les consuele a los que están pasando por tribulación, por enfermedad, que están afligidos, que están sufriendo alguna enfermedad, que están padeciendo alguna crisis. Es mi oración que ustedes estén fortalecidos en su fe en Cristo Jesús, bien afianzados en su fe en Cristo Jesús, y que puedan sobrellevar y vencer y salir victoriosos en esta prueba que estamos padeciendo, sufriendo, viviendo, experimentando durante ya mucho tiempo, durante algunos meses, 5 meses ya. Nuestra fe sigue intacta, nuestra fe y nuestro amor al Señor sigue fuerte y seguimos adelante. Yo les animo a que no se descuiden en sus vidas espirituales, busquen al Señor en todo momento, que por favor no dejen de orar. Y esta noche voy a hablar de la Biblia, a propósito del mes de la Biblia. Así es de que yo quiero animarles esta noche y a partir de este día, como mi esposa les ha estado insistiendo, con las lecturas bíblicas, que se tomen el tiempo, que se dediquen a leer, estudiar, meditar en la palabra del Señor. Es vital alimentarnos del pan de vida. Es necesario nutrirnos con la leche espiritual. Es necesario que nosotros estemos leyendo, estudiando, meditando, reflexionando sobre la palabra de Dios. No podemos dejar de leerla, no podemos dejar de alimentarnos de ese maná del cielo, de esta palabra hermosísima que nosotros tenemos. Doy gracias a Dios porque nos dejó su palabra escrita para que nosotros le conociéramos, porque a través de su palabra nosotros podemos conocer a Dios, y ese es uno de los principales propósitos de habernos dejado su palabra, que nosotros conociéramos a Dios, ¿sí? Conociéramos a Jesucristo y conociéramos sus propósitos, su plan, el propósito que Dios tiene cuando que nos creó a nosotros, y el propósito que tiene para finalmente rescatarnos, salvarnos a través de Jesucristo, y podamos un día estar con el Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misma palabra Jesucristo dijo: ustedes quieren conocer a Dios, ustedes quieren conocer a Jesucristo, ustedes quieren conocer cómo tener la vida eterna, deben escudriñar las Escrituras. Y quiero iniciar esta serie de estudios en este mes de la Biblia, iniciando leyendo este pasaje precioso que me gusta, me encanta, me gusta muchísimo este pasaje. Es 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Quisiera que tomen nota, por favor tomen nota, no nada más escuchen, porque la mente es muy finita, es muy débil en ocasiones y se nos olvidan las cosas. No quisiera que fuera un conocimiento realmente, de hecho no les voy a dar mucho conocimiento, ya sabemos de Biblia y conocemos datos acerca de la Biblia. Yo quiero darle algunos consejos prácticos, así como lo hice el mes pasado sobre la oración. Ahora quiero hablarles acerca de la Biblia, de la palabra del Señor, de la herramienta más importante para el cristiano, de nuestra espada para defendernos, para atacar al enemigo, de lo que significa para nosotros la palabra de Dios. Quiero leerles esta porción de la Escritura, pero antes hagamos una oración pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que el Espíritu Santo nos enseñe y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos extraer esas verdades profundas, prácticas y hermosas y útiles para nuestra vida como cristianos. Vamos a hacer una oración en este momento. Espíritu Santo, en este momento me dirijo hacia ti, pidiéndote que tú seas
mi maestro, nuestro maestro, Señor. Al abrir tu palabra y tú nos enseñes, que tú nos hables, Señor, a través de tu bendita palabra. Que tú puedas, Señor, iluminarnos para entender esas verdades que están en tu palabra. Que podamos ser enseñados por ti en esta ocasión. Guíanos, ilumínanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Queremos que tú seas nuestro Maestro en esta hora. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, apunten este texto, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 16 al 21. Voy a leer en voz alta y si ustedes me siguen, por favor, si son tan amables. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La máxima revelación de Dios es cuando Él mismo se da a conocer. Y se dio a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra forma en la que Dios se da a conocer es a través de su palabra, de la palabra escrita. Podríamos decir que la revelación de Dios encarnada fue a través de Jesucristo. Y la revelación escrita es a través de su bendita palabra, las Escrituras. Doy gracias a Dios inmensamente que nos dejó este precioso libro que amo tanto yo y que ha sido mi guía y que he aprendido tanto de él porque cambió, transformó mi vida. Y no me canso ni me cansaré de leerla y de estudiarla. Dejen contarles una anécdota. Cuando yo empecé a interesarme un poco por las cosas de Dios, por supuesto no era cristiano, andaba muy perdido, andaba muy mal, ¿sí? Pero ya me empezaron a hablar de Jesucristo y recuerdo que mi hermana Silvia, ella me regaló una epopeya bíblica narrada por una monjita. Y la agarrábamos, mi esposa y yo, estábamos 2 años de casado, ¿verdad? Aproximadamente. Estoy hablando de 1977. Y empezamos a leerla y era una narrativa, era una epopeya simplemente, como un libro literario. Ahí fue la primera vez que tuve un cierto interés por leer acerca de Dios y de la Biblia. Ya cuando empezamos a tener más palabra que nos enseñaban, que nos estaban hablando acerca de Jesucristo,
pues yo agarré una Biblia, ¿sí? Por ahí, que estaba en casa, esta Biblia, una Biblia así de grandota, de esas Biblias de Félix Torres Amat, ¿sí? Y agarré esa Biblia y empecé a leerla y dije, voy a leerla, a ver qué es cierto, que es lo que dice ahí. Y empecé a agarrar la Biblia y que abro la Biblia en Génesis capítulo 1 y empecé a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No, llegando al capítulo 3 me desanimé completamente, porque tenía tantas dudas, tantas preguntas y no le entendía. Y yo decía, realmente la Biblia tiene muchas contradicciones, tiene muchos errores, son puras fábulas, son puras fantasías, y yo no creo en esas cosas y mejor las cerré y dejé de leer esta Biblia. Dejé de leer esa Biblia. Ahí la tengo por ahí guardadita de recuerdo, ¿verdad? Sí. No era exactamente esa Biblia, pero era la misma versión de esa Biblia. Bueno, el apóstol Pablo hizo una aclaración muy importante y dijo, las cosas espirituales tienen que entenderse espiritualmente, no se pueden entender racionalmente. De hecho, cuando el hombre natural quiere percibir las cosas de Dios, de hecho para él son locura. Por eso la gente que agarra la Biblia como un libro literario, como una novela, como una historia, simplemente como cualquier otro libro, lógicamente nunca la va a entender, y menos porque no tiene a Cristo Jesús. Mientras no tenga a Jesucristo, mientras no sea una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con el Señor, que su vida ha sido transformada, entonces podrá discernir, entender, comprender, vivir, aplicar lo que es la palabra de Dios. Hace poco me habló un amigo, pastor, que fue estudiante del seminario teológico bautista Emanuel. Yo le di clases ahí cuando yo estuve de director, de maestro en el seminario, y es un amigo que conserva mucho su amistad. Hace poco lo acabo de ver, he estado hablando con él en contacto, y cuando conseguí su teléfono hace unos meses, porque lo había perdido y no sabía dónde estaba, cómo estaba, y empezamos a comunicarnos, lo primero que él me preguntó y me dijo, oiga, pastor, ¿y todavía tiene aquella Biblia donde tenía casi toda su Biblia subrayada y con anotaciones y con fechas de cuando la leyó y cuando la estudió? Le dije, sí la tengo todavía. Él se acordaba, no sé por qué, algún día lo he de haber comentado, y aquí está, es esta Biblia que yo tengo aquí. Esta Biblia, yo la amo tanto, es esta Biblia, porque esta Biblia, miren cómo está, se está deshaciendo, ¿sí? Esta Biblia me la regaló una persona que evangelicé, que le hablé de Cristo en la Ciudad de México, de recién ingresado al seminario, cuando fuimos a estudiar al seminario en México, y en octubre de 1983 me regaló esta Biblia esta persona que le evangelizamos y que le hablamos de Cristo. Andábamos tocando casas, puerta por puerta, y nos recibieron ahí, y esta persona se convirtió al Señor, estaba muy agradecida, y un día fuimos a la librería porque ellos querían comprar una Biblia, y yo las acompañé porque no sabían dónde había una librería cristiana, y llegamos a una librería, creo que la librería Progreso, creo que era, no recuerdo exactamente, ahí en México, en el centro, y me dijo, escoja una Biblia, la que usted quiera, y dice, se la voy a regalar. Y ya escogí esta Biblia, es una Biblia de Editorial Vida, ¿sí? Que se llama Biblia, la versión se llama Biblia ampliada, ¿sí? Es una Biblia ampliada,
que contiene letras en rojo de Cristo, de palabras de Cristo, las palabras, los textos mesiánicos del Antiguo Testamento están en rojo también, y en cualquier parte que yo la abra, ¿sí? Ustedes van a encontrar, en cualquier parte que yo la abra, van a encontrar partes subrayadas con anotaciones, etcétera, etcétera. En cualquier hoja que yo le abra, ustedes van a encontrar ahí anotaciones, etcétera, etcétera, subrayados, inclusive bosquejos ahí mismo, ¿sí? En cualquier parte que ustedes le abran, porque esta Biblia tengo con ella desde el 83, quiere decir que tengo 37 años estudiándola. Bueno, hace 7 años, un poco más de 7 años, cuando cumplimos 30 años en el ministerio, nuestra iglesia nos hizo un servicio especial de agradecimiento a Dios. Entonces yo compré, como esta Biblia ya estaba muy, muy usada, ya casi deshaciéndose en muchas partes, pues ya casi ni se puede abrir, ¿sí? Está pegada a las hojas, miren, no puedo casi ni abrirlas, cuesta mucho trabajo, y se está deshaciendo, etcétera, etcétera. Si ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Entonces, compré otra Biblia igualita. Es igual esta Biblia. Es una Biblia que es igual. No está igual de subrayada, pero en cualquier parte de toda la Biblia que ustedes le abran, igual tiene subrayados, tiene anotaciones. ¿Por qué? Porque desde que yo me convertí al Señor en 1978, desde entonces no he dejado de leer y de estudiar la Biblia. Y no me canso ni me cansaré nunca de estudiar la Biblia. Me puedo pasar, sin exagerar, sin presunción, lo digo con humildad, me puedo pasar todo un día estudiando, todo un día completo estudiando la Biblia, y luego voy de aquí, y luego ya me voy para allá, y luego para acá, y me emociono, es para mí un placer, un deleite, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios. De hecho, su palabra es como miel, ¿verdad? Es una dulzura para mí la palabra del Señor. Y puedo decir como el salmista en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, yo quisiera darles algunos consejos acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. El estudio es acerca de la Biblia. Y el primer consejo que yo quiero darte es que cuando vayas a abrir tu Biblia, ¿sí? Antes de abrirla, o cuando la abras en el texto que corresponde o que vayas a leer, antes de ponerte a leer, ¿sí? Quisiera que hicieras lo que yo hice hace rato, que ores y le pidas al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad, que sea tu maestro, que Él te enseñe y que te ilumine para que puedas entender las verdades, las enseñanzas de su bendita palabra. Escúchame, te repito, antes de que te pongas a leer la Biblia, haz una oración, por favor, y pide que el Espíritu Santo te ilumine, que Él sea tu maestro, y que por ti mismo el Señor te guíe a las verdades que te van a evitar el error, las herejías, las confusiones y las malas enseñanzas. Por supuesto que los pastores podemos ayudar, ¿sí?, en el estudio y en la enseñanza de la palabra del Señor, pero tu verdadero maestro, quien tiene la autoridad, es el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, porque es nuestro maestro. La palabra de Dios, la Biblia, en primer lugar, algunos usan la mano para decir los cinco consejos de la Biblia, ¿verdad? Yo no voy a usar la mano porque me faltarían dedos de una mano para compartirles lo que yo quiero decirles en esta noche. Va a ser una serie de varios estudios, como les decía, en este mes. Pero
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña, nos dice, Dios nos espera que nosotros oigamos la palabra del Señor. Para que nosotros podamos recibir por primera vez la palabra del Señor, para que nosotros podamos escuchar el mensaje de salvación, tuvimos que oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Tuvimos que haber escuchado alguna porción de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que Senorina y su esposo en aquel entonces nos compartieron Juan 3, y con Juan 3:16 me convertí al Señor, ¿sí? Y de una manera muy sencilla me evangelizaron y me presentaron el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios a, y luego me dijeron, ponle tu nombre, no digas el mundo, porque de tal manera amó Dios a José Luis, que dio a su Hijo unigénito para que José Luis no se perdiera, sino que José Luis tuviera vida eterna. Recuerdo que nos invitaron a comer esta cena, nos invitaron a comer en la casa de Jardines de la Cruz, en Islas Vírgenes, y ahí sentados en su comedor, nos está comiendo, terminando, creo que terminar, me compartieron este pasaje. Oí la palabra del Señor, y desde entonces no he dejado de oír la palabra del Señor. Tenemos que oír la palabra del Señor. Primero la oímos para salvación, después la oímos para edificación, la oímos para santificación, la oímos para exhortación, oímos la palabra del Señor para instrucción. Miren, no sé si se han fijado, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que pasa alguien a predicar, que yo invito a diferentes a predicar para que no se aburran de mí y que haya un poquito de variedad, ¿sí? Además de que me encanta que son buenos predicadores y comparten muy bien la palabra del Señor, sea quien sea, o los estudios bíblicos entre semana, sea Rubén hijo, Rubén papá, sea Bruno, sea Claudia, sea Yemi, cualquiera de ellos. Yo siempre estoy tomando nota, estoy poniendo atención. Ustedes ven que cuando estamos los domingos predique, yo no me levanto de mi lugar, yo no me pongo de pie delante de mi lugar, no me salgo mucho menos del culto, estoy atento y tengamos 2 cultos o tengamos lo que sea, el tiempo que sea, yo estoy ahí tomando nota, estoy aprendiendo de la palabra de Dios, porque yo también tengo que escuchar la palabra de Dios. Me gusta escuchar a otros predicadores, no a todos, por supuesto que no, sí, pero hay predicadores que me edifican, que me bendicen, que aprendo de ellos, sí, que me encanta escucharlos, ¿verdad? Yo tengo mis predicadores que me gustan, ¿verdad? Y que me bendicen mucho. Lo que quiero decirte es de que tenemos que oír la palabra del Señor, estar atentos cuando el Señor quiera hablarnos, porque una de las formas claras, evidentes, palpables, es que Dios nos habla, es a través de su bendita palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Por eso decía el pasaje que leímos, tenemos la palabra profética más segura. No hay palabra profética, no hay palabra que escuches de nadie, ni de un pastor, ni de mí, más poderosa y más veraz y más eficiente que la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios antes que todo. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y cuando me refiero a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Oír la palabra de Dios, no solamente escuchar simples palabras, ¿sí? Como dice Santiago, ¿sí? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, porque cuando Dios está hablando, escúchame, cuando estás escuchando la palabra de Dios, debes tener reverencia y atención al 100%.
una atención al 100% sin distracción para que puedas escuchar, poner atención clara y precisa a la enseñanza de su bendita palabra. Porque a veces por cualquier cosa te distraes y ya pierdes el hilo, pierdes el sentido, pierdes la enseñanza de quien está compartiendo la palabra del Señor, y una pequeña distracción te desenfoca de la enseñanza y te pierdes y empiezas a divagar, y al ratito tus pensamientos están en otro lado, están, como dicen, en la olla de los frijoles que dejaste a lo mejor en la estufa prendida, y no concentrados en escuchar y poner atención a la palabra de Dios. Yo creo que debemos darle el debido respeto, tener la suficiente reverencia, la atención y el enfoque en ese momento de evitar cualquier distracción para escuchar la voz de Dios. Hace unos días decía Rubén Jr. que ¿por qué algunos son bendecidos y otros no cuando vienen al templo? ¿Y por qué unos a lo mejor entran fríos y salen igual de fríos o peor? Sí, bueno, yo creo que una de las razones es porque no escuchan la palabra del Señor. Vienen, están aquí, parece que están atentos con los ojos pelones, pero su mente está en otro lado. No están escuchando la palabra, no están poniendo atención a la palabra de Dios. Entonces, oír no solamente es oír que alguien esté platicando, sino poner la suficiente atención, ¿sí?, para escuchar con detenimiento la enseñanza que Dios nos quiere dar a mí, a cada uno de nosotros, en esta ocasión que se está exponiendo la palabra del Señor. La Biblia nos dice también en Nehemías 8:8, déjenme leerles este pasaje de la Escritura, de Nehemías 8:8, dice lo siguiente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bueno, aquí podríamos aprovechar este texto para dar unas enseñanzas hermenéuticas, ¿verdad? Y exegéticas de este pasaje, pero no es el tema, no quiero ahondar en eso. Estábamos dando una clase de homilética donde teníamos 20 y tantos alumnos, ¿sí?, de aquí de la iglesia, pero pues a raíz de la pandemia y que ya no nos pudimos reunir, pues quedó suspendida, está suspendida, está en stand-by temporalmente, y en cuanto podamos reunirnos nuevamente vamos a regresar a nuestras clases de homilética, ¿sí? Pero este pasaje dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer sus propósitos, sus planes, si queremos conocer a Jesucristo, tenemos que leer la palabra de Dios. Quiero darte unas recomendaciones para leer. Cuando tú leas la palabra de Dios, como dice este pasaje, tienes que leerla despacio, de ser posible, respetando todos los signos de puntuación, porque muchas veces no entiendes la palabra de Dios porque no sabes leer, es la verdad. Es que a nuestros niños les enseñamos a leer, ¿verdad?, desde chico. Yo recuerdo cómo mi papá me ponía todos los días, no recuerdo si estaba en segundo año o en tercero, no recuerdo en qué año,
pero me daba tanto miedo porque mi papá cada vez que llegaba yo de la escuela me ponía a leer. Ponte ahí y léeme. Y pues no podía leer por los nervios, por el miedo que yo le tenía a mi papá. Y tartamudeaba mucho, bueno, todavía, ¿verdad? No soy muy fluido al hablar, no soy muy rápido, no tengo mucha agilidad al hablar. Recuerdo que como me golpeaba y me pegaba porque no sabía leer, ¿sí? Y aún recuerdo, no me dejarán mentir algunos que me están escuchando, que nuestro pastor, mi pastor, antes de ir al seminario en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ¿cómo nos regañaba? ¿Cómo nos regañaba y nos ponía a leer la Biblia? Y nos decía, no, a ver, aprende a leer, por favor. Vuelve a leer respetando todos los signos de puntuación. Si es una pregunta, debes saber leer una pregunta. Si es una afirmación, debes saber leer una afirmación y la entonación que se le debe dar a cada parte. Si es una exclamación, tienes que aprender a hacer una exclamación. Si hay una coma, tienes que hacer una pausa. Si es un punto y coma, otra pausita más larguita. Y si es un punto y aparte, pues otra pausa. Entonces, sí recuerdo, no sé si algunos me van a estar de acuerdo conmigo, porque nuestro pastor, que fue nuestro pastor de algunos de nosotros, nos decía, aprendan a leer correctamente la palabra del Señor. Mira, los signos de puntuación están ahí por algo, y cuando los respetamos y cuando los entonamos o los leemos fonéticamente, gramaticalmente, ortográficamente, correctamente, ¿sí? Nosotros podemos comprender más la palabra del Señor. Y si leemos a prisa, pues a veces no alcanzamos a comprender, no comprendemos muchas cosas. Entonces, yo les aconsejo que lean despacio y, escucha bien, en voz alta. Cuando tú leas la Biblia, te sientas ahí en donde estés, en tu casa, ¿sí? En un lugar especial que tengas, si lo tienes, agarras tu Biblia y empiezas a leer despacio y en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque en voz alta te distraes menos. Porque en voz alta te escuchas a ti mismo. Es una recomendación para los que saben leer, que leer en voz alta nos ayuda. Entonces te recomiendo que leas en voz alta de manera pausada. Déjame darte otro consejo en este punto de leer la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Y yo la he leído muchas veces, ¿sí? Toda la Biblia completa, ¿sí? Porque tengo 38 años leyendo, no más, 42 años, 43 años de cristiano leyendo la Biblia. Tengo, 40 y tantos años, 43 años tengo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, casi 43 años. Y tenemos que respetar estos signos de puntuación y hacerlo de una manera donde podamos aprender realmente la enseñanza que Dios quiere darnos. Si te encuentras una palabra que no conoces, que no sabes su significado, ¿sí? que no le entiendes, quiero decirte este consejo: inmediatamente busques en tu celular, porque bueno, ahora iba a decir en el diccionario de tu celular, de tu tablet, de tu computadora, o donde lo tengas, ¿sí? Si lo tienes en físico o digital, que busques la definición de esa palabra. Porque muchas veces nosotros no tenemos comprensión de las verdades de Dios, porque no es que no tengamos a Cristo, es que no sabemos leer y no
sabemos lo que significan ciertas palabras. No tenemos mucho lenguaje y no conocemos mucho lenguaje. Nuestro lenguaje español, castellano, mejor dicho, porque en realidad es castellano, tiene miles de palabras. Dicen que el inglés no tiene una tercera parte de lo que tienen nuestro español o nuestro castellano, ¿sí? Nosotros tenemos muchos sinónimos, muchos antónimos, muchas palabras para decir una misma cosa. Tenemos palabras homónimas, tenemos palabras homófonas, tenemos palabras de todo tipo, ¿verdad? Tenemos una riqueza de vocabulario y también de trompo vocabulario para decir majaderías y albures. Bueno, esas no las usamos nosotros los cristianos, pero sí necesitamos conocer lo que estamos, entender lo que estamos leyendo. Pues esta palabra, ¿y qué quiere decir esta palabra? Porque a veces no la entendemos, ¿sí? Yo acabo de consultar una palabra que de pronto se me olvidó qué quería decir hoy en la mañana. Estaba leyendo la Biblia y leí inmarcesible. Dije, inmarcesible, ¿qué significa? No me acordaba, en ese momento no recordaba. Entonces agarré mi celular, ya puse ahí inmarcesible, ¿sí? Y quiere decir que no se marchita, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es inmarcesible, que no se marchita, que no se destruye, que no pasa de moda, que no, es para todo tiempo, ¿sí? Entonces, hay que leer con mucho cuidado, respetando los signos de puntuación, de manera audible para podemos retener más y comprender más, ¿sí? Y te recomiendo que si un pasaje no lo entiendes, pues tienes que leerlo 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesario hasta que te venga la revelación. Cuando el Espíritu Santo te ilumine y puedas entender realmente este pasaje. También, por supuesto, que cuando estás leyendo, cuando estás escuchando la palabra del Señor, ¿sí? Cuando las estás escudriñando, estudiando, meditando, cuando abras la palabra de Dios para lo que sea, como te voy a enseñar ahorita, más adelante, te recomiendo que siempre tengas una pluma y un cuaderno para que estés haciendo anotaciones. Cuando yo escucho predicar a Bruno, a Yemi, a Rubén, a cualquiera de los que comparten y predican aquí en la iglesia, yo estoy anotando sus enseñanzas y lo que Dios me dice a mí. Dios me habló, sí, Dios me habló y me dijo esto. Pero también muchas veces cuando estoy escuchando y al mismo tiempo Dios me está hablando y estoy haciendo bosquejos o enseñanzas para próximas predicaciones. Así me sucede que yo escribo muchas cosas y me viene revelación, me viene la inspiración, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? Y empiezo a escribir, ¿sí? Enseñanzas, frases hermosas o qué sé yo, que me gustan o que algo que puedo enseñar posteriormente. Entonces, es muy, muy útil que tú estés escribiendo todo el tiempo. Yo le llamo a esto un semillero homilético, cuando le enseñamos homilética, pero para ti, para tu vida personal, sin meternos en homilética, sería un semillero de verdades que Dios te está enseñando, para aplicarlas de manera práctica a tu vida cotidiana. Es decir, Dios te está hablando. Escuchas y Dios te está hablando. Lees y Dios te está hablando con su palabra, porque es su palabra. Entonces, tú anotas lo que a ti te está diciendo, que tú entiendes que es para ti esa palabra, para que tú la apliques a tu vida, para que tú la vivas, y la estás anotando para que no se te olvide. Y es bueno, no una hojita de papel, ¿sí? A veces me agarran los domingos, no sé si se han fijado, ahí estoy arrancando hojas del cuaderno de mi esposa y aquí están las notas de lo del domingo de Bruno, por ponerles un ejemplo, porque todo el tiempo de todos estoy anotando, ¿sí?
y pongo atención a lo que predican cada uno de ellos o los estudios bíblicos. Pero es mejor un cuaderno donde tengas todos tus semillero de verdades que Dios te está dando a ti para vivirlas, para practicarlas, para aplicarlas a tu vida personal, a tu vida cotidiana como cristiano. Quisiera dejar hasta aquí hoy el estudio. Son 40 y tantos minutos ya, casi 45 minutos. Normalmente estamos acostumbrados a lo mejor a una hora, ¿sí? Pero en el siguiente paquete, en el siguiente bloque de enseñanzas, quiero meterme a estudiar la Biblia, porque debemos estudiar la Biblia, no solamente oírla y leerla, sino también estudiarla. Y en esa área ya vamos a profundizar, ahí ya entraría la meditación, el escudriñar, el memorizar, etcétera, etcétera, que les quiero enseñar posteriormente. Así de que espero que este sencillo y práctico estudio de la Biblia les sirva para que ustedes amen más su Biblia, se interesen más por leer la palabra de Dios, que de verdad ustedes quieran ponerse a escuchar a Dios a través de su bendita palabra. Les contaré finalmente una anécdota que tuve. Con esta Biblia salí un día, creo que ya una vez la conté, salí de mi primer pastorado en 1984. Salimos del templo, salimos del culto. Yo me iba a subir a mi bochito que teníamos un bochito, ¿sí? Y para abrir la puerta y para ayudarle a mi esposa a subir, a Samuel que estaba pequeñito, ¿sí? Yo puse la Biblia arriba del capacete del toldo del carro, lo puse encima, ¿sí? Lo puse así encima y abrimos la puerta, nos subimos al carro y arranqué. Usted sabe que al arrancar, a la primera vuelta que dimos, la Biblia se cayó. Yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando yo vi por el espejo retrovisor así como que algo cayó, ¿sí? En eso venía un camión de esos de volteo cargados con arena, ¿sí? Con material de construcción, y le pasó por encima a la Biblia, a esta Biblia, ¿sí? Que le pasa por encima, y le dije a mi esposa, le dije a Lourdes, mi Biblia, creo que era mi Biblia, me paré y corrí, y efectivamente era mi Biblia, y el camión de volteo cargado con material le pasó por encima y estaba pintada la llanta, y era de tierra, pero no le pasó absolutamente nada a la Biblia. La agarré, la limpié, y dije, ay Señor, cuánto amo yo tu Biblia, tu palabra. Y le di gracias a Dios porque me conservó esta preciosa Biblia y no la perdí en aquel entonces, que recién no tenía ni un año cuando me la habían regalado.